De provincia, ese es el punto también. Carla, dame un poco la imagen, le pido a nuestro cámara, si nos puede dar la imagen de vuelta de la fila, de la hilera. Porque yo digo, ¿esto tiene sentido? Y se lo voy a preguntar a Claudio Santamaría para que nos cuente. ¿Esto tiene sentido? Que la gente con síntomas vaya y se amontone en un lugar para hisoparse, porque el que no está contagiado se contagia. La verdad que la cantidad de contagios son tan grandes que la gente tiene miedo y va a contagiarse. El problema es que lo que pidió hoy el ministro de la ciudad está muy bien, que el que no tiene síntomas no vaya. Sí es importante hacer el diagnóstico, Fernando, porque a partir que se hace el diagnóstico empieza otra etapa. No basta saber si tenés o no coronavirus. Hay que aislar al que tiene síntomas, al que da positivo, pero mira y a eso, todos Claudio. los contactos estrechos. Mira eso. Claro, Claudio, perdón, el Quirós lo que dijo es que el que no tiene síntomas o tiene que testearse por viaje o por contacto estrecho o porque intuye que podría llegar a tenerlo, pero no tiene síntomas, que tiene que sacar turno tanto en la rural como en el Luna Park, que tienen más capacidad de atención con las UFUs, que tienen más o menos una capacidad de 3.000 por día. Con el auto y no se puede estar tan amontonado. Claro. Por eso es importante esta diferencia. Las colas son de 2, 3, 4 cuadras, la gente espera entre 4 y 6 horas para hisoparse, porque hay una circulación viral en la ciudad y en toda la Argentina muy importante, y lo que falta, porque discutimos medidas, lo que falta es un plan integral. Claro. Claudio, también recién Carla contaba que solo 65% son residentes de la ciudad. También sucede eso, que la gente viaja en transporte probablemente público para ir a hacerse hisopar en la ciudad de Buenos Aires, gente de la provincia de Buenos Aires. Eso también tiene un riesgo enorme, ¿o no? Ese riesgo es muy importante, y el problema que la gente, nosotros mostramos las colas de la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires dejó de hisopar, sacó un comunicado oficial que restringió los hisopados. Y la verdad que mucha gente por eso del conurbano viene a la capital, claro, y por eso hay saturación de las unidades febriles donde se testea en una cantidad muy importante, porque están atendiendo a la gente del conurbano, ya que la provincia no está testeando a los ciudadanos que vivimos en el conurbano. Estamos en Casa Rosada también, obviamente, para ver cuál es la información que surge. Ya te adelantamos el decreto de necesidad y urgencia, que ya está en marcha, con los temas principales, viendo el testeo, y lo sumamos a Eduardo López, al infectólogo. Doctor Eduardo López. Eduardo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, Flor. Buen día. Eduardo, eso que estamos viendo, la hilera de gente que probablemente con síntomas va y se amontona en las filas de los hospitales, ¿tiene sentido? El año pasado no se hacía así. El año pasado se hacía igual, lo que pasa es que había menos casos para testear, este es el tema. Estamos teniendo una curva muy empinada de casos y hay mucha gente con síntomas, ¿no? Ahora, la cola se puede uno perfectamente acomodarla. Si van con barbijo y toman 2 metros de distancia de cada individuo, al aire libre el riesgo es muy bajo en realidad, claro, ¿no? Por el primer punto. El segundo punto es lo que uno no puede dejar de testear, Fernando. Creo que en esto vamos a tratar de tener algún grado de cordura. En eso estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo lo que decía es que el año pasado, cuando uno llamaba, decía no se mueva de su casa, y mandaban a testear. No, está bien. Está bien, sí, iban a testear, pero esto fue el comienzo. Después, cuando empezó el número de casos, ya esto, porque satura, ¿no?, digamos, al sistema. Yo lo que creo que hay que empezar, no sé si se está usando, no solo el hisopado por PCR, que tarda más, sino el método rápido de antígeno, que en 20 minutos está el diagnóstico y tiene una especificidad casi del 100%, es 99, 98, 99%, y una sensibilidad entre el 90 y el 95%. Quiere decir que uno puede utilizar otras herramientas para que la gente espere menos. O sea, me parece que en ese sentido tenemos que ser un poco más innovadores en este tema. Claro. Si no lo están usando, si lo están usando está perfecto. Ahora, ¿qué nos está pasando? Y nos está pasando que, miren ustedes, 1/3 de la población viene del conurbano bonaerense. Claro. Así que ya automáticamente a usted le entregan que 1 de cada 3 viene del conurbano, porque el conurbano, aparentemente, si escuché bien lo que informa, que va a dejar de testear, cosa que es un error, diríamos, no sirve eso. No es que va a dejar de testear, Eduardo, ¿cómo andás?
Gabriel Ciblat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, Gabriel, te escuché más o menos, por eso. La aclaración es que no es que van a dejar de testear, sino que cambiaron los protocolos y obviamente lo que están buscando es limitar un poco los testeos solamente a asintomáticos y contactos estrechos, limitar un poco lo que es asintomáticos, Está bien. Sobre todo por el cuello de botella que es inminente que empiecen a tener de nuevo como el año pasado y obviamente habla también de una deficiencia en la materia, ¿no? Es una mala decisión, correcto, perdón, Eduardo, pero... es una mala decisión porque no testear el conurbano que tiene la mayor cantidad de casos, ayer dio más de 10.000, que la provincia de Buenos Aires no testee a algunos de los enfermos, no los van a encontrar, por lo tanto no se van a aislar y el virus va a seguir circulando. Por eso es mala decisión, van a testear a algunos sí y a otros no. Cuando la recomendación mundial, y siempre Eduardo nos comenta, cuanto más testeás, más podés aislar y el virus deja de circular. Exactamente. En el Reino Unido están dándole a la gente test gratis, 2 test por semana para que se lo hagan. No solo el que cree que tiene, el que es contacto estrecho, sino todo el mundo. Eduardo, yo me pregunto, se habla de fuertes medidas para restringir la circulación. ¿Hasta cuándo deberían durar estas medidas? A ver, lo que se ha visto es que las medidas de tipo cuarentena o de restricción, como ustedes quieran llamarle, son útiles si son focalizadas en las zonas rojas por corto tiempo, 10, 14 y 21 días. Pero uno tiene que ir a testear, porque si no, uno lo único que hace es prolongar la circulación viral. Uno la disminuye, pero no la elimina. En cambio, uno tiene que ir a testear casos sospechosos, convivientes familiares y contactos estrechos. Y eso es la medida que tiene que acompañar inexorablemente a este tipo de medidas, digamos, de tipo restrictivas. Fíjese, París acaba de dar un mes de cierre de París y el Gran París, pero están testeando en forma espectacular en Francia. Entonces nosotros tenemos que una medida aislada en este virus no alcanza. Como bien dice la OMS, son herramientas, son situaciones de herramientas de medida varias para tratar de mitigar. La otra es, tenemos que comunicar al adulto joven y al joven, diríamos, para que el mensaje llegue en forma diferente. No es lo mismo comunicar a un adulto mayor de 60 años que a un joven de 25 años que cree que a mí no me va a tocar y si me toca es una enfermedad leve. Diríamos. Entonces me parece que son como estrategias que uno que tiene que utilizarlas al mismo tiempo. Y esto es inexorable. Si usted testea más, usted lo que hace es lograr en algún momento que el virus deje de circular o por lo menos mitigar su circulación. Ahora, y esto no lo dice, eso lo dice la OMS también, ¿no? Con el tema del Nosotros estamos testeando, espera que termino, Fernando, un minuto. Nosotros estamos testeando con un 25% de positividad. Y la OMS dice que uno tiene que testear para bajar al 10% la positividad. Claro. Entonces uno tiene que testear muchísimo más, no 70.000, 100.000, 150.000. Ahora, pero más o menos. Eduardo, precisamente ayer se daba ese debate, ¿no? Ayer creo que se testearon 75.000 personas, dio 20.000 positivos, ¿no? Entonces alguien decía, bueno, pero si hubiesen testeado 150.000, hoy estaríamos hablando de cifra récord de 40.000 positivos. No es así necesariamente. ¿No es así por qué? No es así, no, porque por ahí no los detectás. Además vos tenés que testear lo que tenés que testear, porque lo que te dicen es usted testee hasta que le baje debajo del 20%. ¿Está bien? En un momento cuando uno sube el testeo, a vos el índice de positividad te termina bajando. Ahora, si vos dejás de testear, todo el asintomático y el contacto estrecho no lo detectás. Y ese individuo sigue eliminando el virus. Y se te pierde de vista. Doctor Santamaría, Claudio, ¿hay testeos? Si quisiéramos hacer esto de, como dice el doctor, de cerrar, no sé, 3 semanas para después testear a todo el mundo o avanzar en los testeos, ¿hay o ustedes están viendo también en los hospitales que faltan testeos? La verdad que hay jurisdicciones que tienen test y a otras les faltan. La cantidad de testeos es clave para parar la epidemia y no se ha tenido cantidad de test. Imagínate que ahora están viniendo desde el conurbano a la ciudad y hay intendentes o gobernadores que dicen que el suministro de test que ha centralizado el Estado es bastante bajo.
sin testear lo suficiente, como dice recién Eduardo, que debería ser por debajo del 10%, se nos escapa el virus. Por eso una medida de cerrar a la noche, los virus circulan las 24 horas, no sirven las medidas aisladas. Sin duda testear, Inglaterra está testeando 1.200.000 personas por día. ¿Sí? Nosotros 75.000. Argentina está en el puesto 109 del mundo, Claudio, por eso, de claro, cantidad de testeos por millón de habitantes. Bajísimo. Estábamos 108 la semana pasada, es decir, ni siquiera es que venimos progresando, otros nos siguen pasando. Ahora, a ver, Gabriel, dale, quiero Eduardo, hacer un dale. comentario. El que dice que estamos testeando lo suficiente es ir en contra del concepto mundial de los que opinan. Diríamos, yo creo que a mí no me parece mal que hagamos una restricción horaria nocturna con la salvedad que bien plantea Santa Marina, pero junto con esto, simultáneamente quiera testear. Si uno tiene zona roja es porque el virus está circulando en forma ¿Estamos a tiempo de salir a testear, Eduardo, o ya perdimos de nuevo esa batalla que tendríamos que haber testeado hace 2 meses fuerte? A ver, obviamente que uno tiene el testeo no es cuando sube la ola, sino es permanente, diríamos. Pero igual estamos a tiempo porque el número de casos va a seguir existiendo con más o menos fluctuaciones. Estamos ya por encima de 10.000, diríamos, entonces más allá de los sábados y domingos, con lo cual uno tiene que testear. Yo creo, a mí realmente me preocupa, diríamos, que a veces se comente como si uno fuera un locutor y no un interventor de medidas. ¿Me explico? Claro. Entonces yo creo que uno tiene que decir, bacano, yo acepto este tema de las restricciones nocturnas. Podemos discutir para lo gastronómico y demás, pero también junto con esto uno tiene que decir, tenemos que ir a testear. Testemos, no tenemos PCR, hagamos el método rápido que tiene una sensibilidad y mucha gente en el mundo lo usa, inclusive Inglaterra. Tercer lugar, comuniquemos de una buena vez, digamos realmente a la gente joven qué es lo que nos está pasando. Porque uno cuando ve y va a los bares y va a los restaurantes y a la cervecería, la gente joven, no se cuida. El mantenimiento no se cuida. No, bueno, la media, digamos. Eduardo, bajó de 40 años, la media de los positivos, a 35 ahora. Claramente es el problema entre la gente joven. Yo me pregunto una cosa. Acá el argumento, ayer Bisotti decía, hay que hacer un esfuerzo 3 semanas hasta que logremos vacunar a la población de riesgo. ¿Hay vacunas hoy para que en 3 semanas se vacune a la población de riesgo? O después nos van a decir, esperen, tenemos que cerrar otras 3 semanas más porque todavía tenemos que vacunar a la población de riesgo. ¿Cómo viene el tema ese? Yo calculo, hasta antes de ayer, le diría, se había vacunado alrededor de un 30-33% de la población de riesgo, que yo asumo que Carla Bisotti habrá dicho a los mayores de 60 años. Porque no olvidemos que población de riesgo hay más de 3 millones entre 59 y 18 años. ¿Está bien? Sí. Pero asumamos que la población de riesgo que se refirió a la ministra estuvo a mayores de 60 años. Si tenemos vacunado un 33% hasta antes de ayer, 33%, nos faltan más o menos 4 millones de individuos. ¿Está bien? Sí. Claro. 4 millones de individuos, esto hay que ver cuánto vacunamos. Si vacunamos 100.000 por día, ¿no? Necesitamos más o menos 40 días, si no me equivoco, ¿no? ¿Está bien? Si vacunamos 150.000, lo hacemos en 3 semanas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es un cálculo. Sabiendo que estamos vacunando poco, vacunemos más y mostremos a la población que estamos arriba de 120.000 para que la gente nos entienda y la podamos convencer. Estamos vacunando poco y testeando poco. La otra pregunta es, ¿y entonces qué estamos haciendo? Porque si estamos vacunando poco y testeando poco en pandemia, ¿qué corno estamos haciendo? Esto me lo pregunto yo, ¿no? Digo, vacunando poco y testeando poco. Déjame que salude a otro colega, a Diego Martinelli, a otro colega de ustedes, digo, ¿no? Al doctor Diego Martinelli. Quiero saber cuál es el punto de vista que tiene, ¿no? Respecto de lo que está pasando y sumamos otra voz más. Diego, buen día, ¿cómo va? Hola, Fernando, buenos días para todos. Bueno, ¿cómo observás las medidas que va a tomar el gobierno? ¿Sirven? No tiene ningún sentido. A ver, digo, van a volver a cometer el mismo error, aún con vacunas. Ya no están quedando ninguna solución, porque estamos agotando todas. Digo, no estamos vacunando lo que corresponde, las personas que deberían estar vacunadas no lo están, estamos empezando a hablar de población más jóvenes, estamos viendo que estamos cayendo en virus.
Sí, digo, acá el doctor López estaba hablando, bueno, él es un virólogo, él está pensando en microorganismos, yo estoy pensando en salud poblacional. No estamos hablando de las cosas importantes. Hemos perdido 12 meses, no hemos hablado de lo importante que ya se debería haber hecho. Entonces, estamos focalizando en un lugar que no nos va a dar buenas respuestas, de hecho, lo va a profundizar a la gravedad de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos mirando solo al virus. El otro doctor que está, que no sé cómo se llama, también dijo, el virus circula. El virus no circula, el que circula es el humano. Sí, digo, el virus no tiene patas, no tiene alas, el virus depende de nosotros, los que circulamos somos nosotros, y lo que hay que aislar son enfermos, no hay que aislar positivos de PCR sin síntomas, porque la PCR no me hace diagnóstico de enfermedad, me hace diagnóstico de presencia viral, no tiene nada que ver la presencia viral con la enfermedad. Para que exista enfermedad, la persona tiene que afectarse, no infectarse, son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, si empezamos a aislar sanos, lo que terminamos haciendo es un aislamiento poblacional que ya lo hicimos y que no funcionó porque no supimos abrir. Entonces, vamos a volver a cometer el mismo error. Lo que pasa es que, Diego, ahí hay, perdón, ¿no? Pero hay un concepto que yo conozco, que vos tenés, que es que los asintomáticos no contagian. Y la verdad que hay una parte de la comunidad científica en el mundo que dice que sí contagian. Es más grave lo que está diciendo Fer, perdón. A ver. Diego lo que está diciendo, ya lo discutimos ayer. Diego lo que está diciendo es que incluso contagiados con síntomas, pero que tienen quizás pocos síntomas, tampoco hay que aislarlos. Me parece realmente muy preocupante escuchar esto. No, pero perdón. A ver, Eduardo, yo creo que en primer lugar, yo no soy virólogo, quiero aclarar. Yo soy infectólogo pediatra y tengo un máster en salud pública. Pero más allá de esto, creo que hay que diferenciar. Cuando uno dice, o Santa Marina dijo el tema de la PC, el virus circula, esto es obvio que el virus, por definición, si no circula dentro del ser humano, no puede circular, porque no es un organismo que es intracelular. Este es el primer punto. El segundo punto es, universalmente está publicado, cientos de publicaciones, que el individuo contagia con síntomas leves, con pocos síntomas y con síntomas graves. Fíjense ustedes que los individuos que se están testeando ahora son individuos que tienen síntomas, claramente que tienen síntomas. Cuando uno hace una estrategia de salud pública para mitigar un virus, esto se hace con gripe, yo fui el coordinador de la pandemia de gripe en la ciudad de Buenos Aires en 2009, en la parte pediátrica, usted tiene que trabajar no solo sobre el caso enfermo, sino también tiene que trabajar sobre los individuos que tienen contacto, para que esos individuos no le contagien a terceros. Claro. Entonces yo creo que uno tiene que establecer una estrategia donde yo estoy de acuerdo con Martinelli que el ser humano es el centro de la estrategia, pero dentro de la estrategia hay matices. No es lo mismo estar severamente enfermo, que requiere hospitalización, que tener un caso asintomático que transmita a la familia. Claro. Digamos, en el ambiente de ustedes han visto perfectamente en los brotes que hubo dentro de los set, que hubo individuos que no tuvieron síntomas y cuando se soparon tenían el virus, con el riesgo de contagiar. Entonces me parece que la estrategia tiene que ser global, claro, no parcial, diríamos. Exacto. Claro. Gaby, por eso el gran tema es que cuando se queda a mitad de camino con las medidas, es donde o se hace una medida creyendo que es la solución, no es lo ideal, ¿no? Claro. Claro, Gaby, mientras estamos hablando también en una reunión de Axel Kicillof con los intendentes de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la postura en general de los intendentes? Porque en el pasado lo que también veíamos es que públicamente salían todos, hay que cerrar, pero después cuando poníamos una cámara en cualquiera de los municipios del conurbano veíamos que estaba todo abierto. ¿Cuál es la postura hoy? Es variable, la verdad son 135 los municipios en la provincia de Buenos Aires y no hay situaciones que se puedan emparentar una con la otra, así cada uno tiene sus propios criterios e incluso te digo, esto atraviesa la grieta, porque tenés localidades, o La Barría gobernada por un intendente de Juntos por el Cambio que avanzó con medidas restrictivas, Mar del Plata también de Juntos por el Cambio que está más reticente a avanzar con medidas restrictivas y lo mismo dentro del propio Frente de Todos. Ya tuvieron una reunión el sábado Kicillof con los intendentes avanzando en esta línea de nocturnidad, de transporte público y de eventos sociales, que son los tres ejes que tiene provincia en la mira y que fue los que llevó a la reunión. Hoy están avanzando en eso. Varios intendentes ya tienen sus propios decretos u ordenanzas
avanzando también este punto de cerrar sobre todo la nocturnidad. Muchos iban también con la lógica del acero. Hay que ver ahora si esto se modifica por lo que vienen hablando desde Nación y lo modifican a las 22. Ahí me están confirmando que no hay prevista reunión, no habrá reunión. Hoy a la tarde ya entre autoridades de Ciudad y de Nación, eso está cerrado, con lo cual se confirma que efectivamente el decreto está ya definido, con la letra como la adelantamos nosotros, el cierre será de 22 a 06, y la restricción y los permisos, todo lo que después vamos a repasar. No hay reunión, está cortado el diálogo entre Nación y Ciudad. Pero Claudio, quiero volver a preguntarte por el tema de la polémica anterior. ¿Asintomáticos son un riesgo o no son un riesgo? Los asintomáticos, sin duda, la ciencia demostró que contagian y por eso es importante el testeo a nivel mundial, lo recomiendan todos los científicos, y testear. ¿Por qué fracasa el plan que hace el gobierno y que va a fracasar el que va a sacar esta noche? Porque no hay un plan integral, se apunta a medidas aisladas. Un plan integral como mínimo tiene que tener 12 puntos. Te leo los 12 puntos que son cortitos. Tiene que apuntar a las personas, a la comunidad, al gobierno, al sistema y al personal de salud, a las empresas para que puedan trabajar, al transporte, a la salud en general, que contemplen la salud emocional, psicológica y psiquiátrica. Tiene que haber buena comunicación, que no hay, la educación, tiene que haber un control y supervisión, tiene que haber apoyo económico y tiene que mejorar el plan de vacunación. Si no hacemos eso, seguimos fracasando como desde el año pasado. Ahora, un año para prepararnos, ¿no? Para poder hacerlo. Y yo reitero, no estamos ni testeando ni vacunando. Es raro. Diego, ¿para vos pasa por ahí el fracaso? Sí, yo le agregaría a la lista que hizo el doctor, que eran 12 puntos, le agregaría una número 13, que sería que hubiese gobierno. Porque evidentemente no estamos viendo que nadie está gobernando o se está haciendo cargo de la situación, o no sé, o están mirando otras cosas. Porque la verdad que lo que están proponiendo, lejos de salir del problema, nos va a profundizar el problema. Y la otra es, yo le pregunto a ustedes, ¿las medidas que se tomaron en estos 12 meses funcionaron a la luz de mirar los números? Bueno, me parece que todos tenemos la respuesta. Bueno, si volvemos a hacer lo mismo, ¿los resultados van a ser mejores o peores o iguales? Bueno, mínimo van a ser iguales. Entonces, no se está atacando el problema porque no se está mirando la salud poblacional, se está mirando la salud individual, estamos mirando infectados, casos, muertes. Por el otro lado, ayer hubo récord de, entre comillas, infectados. No hubo récord de infectados, hubo récord de positivos. ¿Sí? Y no se ve reflejado en las muertes, porque hubo 20.000 personas y las muertes fueron 160, cuando hubo 400 infartos. Pero de eso no nos preocupa. Ahora sí nos preocupan 150 muertes de posibles infecciones respiratorias que tenemos que ver si de verdad son coronavirus o SARS-CoV-2 o son otras virósicas por coronavirus de la comunidad. Entonces, ¿dónde estamos mirando? ¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿Qué es lo que nos está pareciendo grave? Nos está pareciendo grave que esté habiendo cola de gente que se está haciendo... Bueno, ahí está, Diego, ese es el punto. Mirá, lo tenemos ahí en la pantalla. Pero, a ver, doctor. Fernando. Sí. No, sí, Fernando, vamos a aclarar algunos puntos. En primer lugar, para Martinelli le informo que el año pasado los estudios de vigilancia virológica en la Argentina dio que el 95% de los virus que salieron fueron SARS-CoV-2, con lo cual se ha estudiado otro virus respiratorio. Primer punto. Segundo punto, yo estoy de acuerdo con los puntos. El gran tema es el cómo. ¿Cómo lo llevas a cabo todos esos puntos? Y esto no es un problema de Argentina, es un problema mundial. El año pasado se cuestionó las cuarentenas prolongadas. ¿Qué hizo el mundo este año en Europa? Cuarentenas prolongadas. Quiere decir que es evidente que estamos aprendiendo con este virus. No es fácil, no es fácil. Tal es así que grandes centros como la OMS se equivocaron en los diagnósticos, se equivocaron en las recomendaciones, etcétera, etcétera. Yo no digo que están bien lo que se está haciendo, yo digo que coincido totalmente con Tamarina que las medidas tienen que ser tomadas todas al mismo tiempo. Sobre el eje tenés que avanzar sobre esto. Cuando uno aísla a un enfermo, se está ubicando de la población, porque está tratando de evitar que el vecino que está sano no se enferme. Diríamos, claro. Coincido con Martinelli que toda pandemia baja, diríamos, o hace mal atendida o se detecta tardíamente las patologías habituales. Yo estoy de acuerdo. Infartos, enfermedades oncológicas, es cierto esto. Pero esto es una pandemia
que Argentina le metió 2 millones de casos en un año, ¿no? Y todavía y el mundo le ha metido casi 200 millones y no le ha encontrado la vuelta. No. Entonces me parece... Confirmado, ¿no, Eduardo? Confirmado, estoy hablando de confirmado. Si querés lo multiplico por 4, por un 10. Sí, con 4, 10. Depende de cómo uno estudie la seroprevalencia, ¿no? Claro. O la interprete. Pero esto significa que todavía no... La única bala de plata que se ha encontrado es la vacuna. Y ahí sí que me remito a los modelos. Sí. Doctor, Israel, ahora en un ratito les voy a... intensa, y Estados Unidos, ¿no? Sí, ahora en un ratito... Nosotros estamos vacunando lento, eso es verdad. Sí, en un ratito les voy a preguntar a los tres con respecto a la vacuna AstraZeneca. Hay muchas consultas en redes sociales. Recordemos que hay más de 500.000 de argentinos que ya recibieron la vacuna AstraZeneca. Pero antes les queríamos mostrar esta imagen de cómo viajaba la gente esta mañana para llegar al trabajo. Estas eran las filas de gente para entrar en Constitución a las 6 de la mañana. Esto es Constitución, así están, ¿no? Haciendo supuestamente los trabajadores con circulación sin restricciones. Digo supuestamente porque esto después del decreto va a cambiar, ¿no? Pero digo, viajando así, ¿hay riesgo de contagio? Porque esa gente se va a subir a un andén y va a estar hacinada en un andén. Ya hemos visto cómo es el protocolo que no se cumple en trenes y en colectivo, por ejemplo. ¿No habría que poner foco en esto también? En controlar un poco la circulación, pero para que se cumplan los protocolos, no prohibirla. ¿No debería ser así? Claudio, por ejemplo... Sin duda, el transporte público es un medio de contagio, eso está estudiado en el subte de Nueva York. Cuando la gente está hacinado, recordemos que el coronavirus, lo hemos mostrado acá varias veces, es un virus aéreo, hemos graficado con burbujas. En un ambiente cerrado el virus queda de 3 a 16 horas, en un colectivo, en un tren, en un subte. Si no está ventilado, con ventilación cruzada, sin duda es un contagio. Muchos de los que vemos contagiados se contagian cuando van a su trabajo en el transporte público. Es importante aclarar, Claudio, lo de los colectivos, porque está generando muchas discusiones. Conozco gente que ha tenido esos debates y peleas en colectivos de la necesidad de abrir las ventanas. Justo estos días tenemos calor, pero días que hacía más frío, gente que cerraba las ventanas en los colectivos y otros que decían no cierres y querían abrir todas las ventanas para que haya circulación, en todo caso ir todos más abrigados. Ahí, Gabriel, es importante que el gobierno dé una comunicación clara, que no la da, que el transporte público tiene que tener obligatoriamente las ventanillas abiertas para bajar los contagios en el transporte público. Eduardo, eso también es lo que planteas vos, ¿no? Sí, totalmente. Lo dijo ayer en parte la ministra de Salud cuando habló de ambientes ventilados. En el fondo, el transporte es un ambiente ventilado que si usted cierra, se transforma en un ambiente semicerrado donde la aerosolización, que es lo que dice Santa Marina, avanza, es mucho más efectiva. Ahora, hay que hacer control en el transporte. Yo estoy convencido de esto, diríamos. Creo que una de las medidas que tiene ahí el anteproyecto de este decreto dice, ¿no?, que se transporte solamente alumnos, docentes y personal esencial, que no me parece que sea una medida. Pero que eso existe hoy, Eduardo, igual. No, está bien, pero yo le hubiera agregado por ahí franjas etarias para viajar, claro. franjas horarias para viajar. Por ejemplo, flexibilizar la entrada de la fábrica 1 hora después. Hay algo de eso también, Entonces, perfecto. Por eso, ven que cuando uno, diríamos, hay que tratar en esto que la política no mete la cola, porque cuando la política mete la cola pierde siempre la ciencia. Eso está estudiado, ¿no? Pero me parece que si uno se sienta, diríamos, uno puede ir armando líneas de consenso, ¿no? Estamos jorobados porque pronto va a haber elecciones, pero uno puede armar líneas de consenso. Todos estamos de acuerdo que tenemos que mejorar la vacunación, lo dijo el presidente, ¿no? Estamos atrasados en la vacunación. La vacunación para mí es vital. Los testeos para mí es muy importante, diríamos. Y después las medidas que se acompañan con cuarentenas cortas de 20, no mucho más de 21 días, diríamos, y testeando, yo creo que son medidas que ayudan. Esto lo han usado otros países. Ahora, el gran problema si discutimos, fíjense ustedes, por las 10 de la noche o las 12 de la noche, o sea, medianoche, perdemos todo el resto del eje, que es mucho más importante. No, lo que pasa es que esas 2 horas
te restringen mucha actividad comercial y económica. Está bien. Creo que ya no se resiste eso también, Eduardo. No, está bien, pero yo no estoy, fíjate vos, si vos me decís 12 de la noche, te lo firmo. Pero ojo, quiero que vayamos a testear, Claro. Quiero que estudiemos los contactos estrechos, creo que volvamos a usar el plan detectar, que fue tan útil, Claro. diríamos. Creo que no usemos PCR, usemos método de diagnóstico rápido de antígeno, usemos el método de NeoKit que tiene el CONICET, que en 2 horas tenés el diagnóstico. O sea, tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué no se usa ese, Eduardo? Que tanto anuncio se le hizo el año pasado. Gabriel, no lo sé. Por ahí se usa en algunos lugares y en otros no. Es asimétrico el uso, no lo sé, pero es evidente que nosotros tenemos que empezar a encontrar ciertos puntos en común, diríamos, ¿no? Porque al fondo lo que uno no puede arreglar es la decisión de la gente. Por eso 1/3 de lo que se hisopa en la Ciudad de Buenos Aires viene del conurbano. ¿Qué va a hacer? ¿Vas a hacer un permiso de portación de pase? Claro. Entonces, esto es lo que tienen que entender los políticos y los sanitaristas que nos están conduciendo. Entendámoslo de una buena vez, ¿no? Claro, claro. A mí me gustaría saber un poco también con el tema vacunas. Todavía hay mucha inquietud con respecto a qué vacuna recibe uno y hay mucha polémica en torno a la vacuna de AstraZeneca. Recién les decía, ¿qué opinan ustedes con respecto a los vacunados de AstraZeneca? ¿Deberían preocuparse? Si vienen vacunas de AstraZeneca, ¿deberíamos darnos la vacuna de AstraZeneca? A ver, yo le voy a repetir lo de la OMS. La OMS dice que los riesgos de la vacuna AstraZeneca son extremadamente bajos versus lo que protege la vacuna. Esto lo dice la OMS. Vayamos a los datos. En Inglaterra, que se estudiaron bien, son 30 y algo de casos, de los cuales 7 murieron, sobre 1.800.000 vacunados. Quiere decir, Florencia, que con lo que estamos nosotros con AstraZeneca, este fenómeno es difícil que se vea. En segundo lugar, estamos vacunando a adultos mayores, donde el fenómeno es mucho menos frecuente, porque es más frecuente en los menores de 65 años, diríamos. Entonces, me parece que nosotros este fenómeno no lo vamos a ir viendo en la medida que estemos vacunando de esta manera. A ver, vamos a... Eduardo, vamos a escuchar también lo mismo sobre las vacunas de Martinelli y después de Claudio Santamaría. Diego. Bárbaro. Bueno, lo que yo le puedo decir es que la mejor vacuna es el alimento, que no lo estamos usando. Le estamos pidiendo al cuerpo magia con una vacuna externa, ¿sí? Que necesita un sistema inmune que para funcionar necesita alimento. Si la persona está mal alimentada, la vacuna no va a ser magia. Entonces, estamos depositando muchas esperanzas en algo que necesita nuestro cuerpo para trabajar. Y durante 12 meses no lo preparamos. Entonces estamos perdiendo tiempo. Tenemos que empezar. La vacuna ya la tenemos. Bueno, empecemos a formar ese mejor cuerpo. Está bien, para pero que Diego, la vacuna perdóname que te interrumpa, porque hay algo... A ver, estamos en la Argentina... Que tiene un 40% de pobres. Entonces, vos estás hablando de lo ideal. Y estamos en la Argentina, pero estamos en la Argentina y con una pandemia que nos está comiendo. Entonces, hay que actuar. Yo te entiendo lo de la alimentación, pero pensémoslo cuando podemos pensarlo. Ahora estamos en emergencia. Pero está bien, yo también hay vivo gente acá, que no come y vos estás estás pidiendo que coma bien. No te equivocás. La gente no hay gente que no come, hay gente que come mal. Sí, porque hoy prácticamente no debe haber una sola persona en el país que no coma durante el día. Lo que pasa tenés es que un 10% de indigencia, esos que no comen directamente. No, ¿Te parece que no comen? Ese es un dato que no se puede desconocer. Claudio, en tu caso, ¿qué opinión tenés con respecto a las vacunas? No importa qué, hay que darse cualquier vacuna. Claudio. Ahí me parece, hay dos discusiones que quiero decir. Es importante la alimentación, pero el virus se combate con la vacuna. Las vacunas, cualquiera que recibas hoy en la Argentina, es bueno que lo puedas recibir. Si hay un consenso que se está chequeando, hoy va a haber una reunión de ministros en Europa sobre las complicaciones que trae. De hecho, Inglaterra suspendió hoy la prueba que hacía de esta vacuna para jóvenes y para niños, un estudio de investigación. Ahora, como dijo Eduardo López, la OMS dice que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son superiores a las complicaciones. Y en Argentina lo que nos faltan son dosis de vacuna, sin duda. Claro. Perfecto. Diego, te interrumpí antes, pero contame, más allá de la alimentación, de la vacuna, ¿qué pensás? De AstraZeneca, sobre todo.
No, la verdad que no tengo mucha más información que la que tienen los doctores, pero digo, la verdad es que estamos teniendo una vacuna de muy corto tiempo de elaboración que no ha sido testeada correctamente en masas poblacionales de mucha cantidad de personas, y es lógico que estén apareciendo algunos efectos adversos, sí, que no lo pudimos detectar antes, porque no llevamos tiempo. Digo, se han acortado los tiempos de fabricación y de implementación en humanos, sí, directamente, y bueno, es lógico que estén apareciendo. Estamos haciendo casi la prueba de investigación a la par de estar inmunizando a la gente. Pero perdón, Diego, sí, déjame entender algo, porque estoy intentando desde ayer entenderte, que también estuviste acá. No te conforma la vacunación, no estás de acuerdo con los testeos, no estás de acuerdo con políticas restrictivas. Estamos en una situación de pandemia en el mundo. ¿Qué harías vos? ¿Solamente enseñarle a comer a la gente? Bueno, me estarías tratando de muy primario. No, el tema ahora es lo único que entendí, por eso te lo pregunto, porque quiero entenderlo bien tu argumento. Bueno, si querés eso lo podemos hacer otro día y lo hacemos personal, pero no, porque el tema si yo no lo estoy entendiendo, parece... la gente menos, y ese es el problema, y eso es donde quiero responsabilidad, por eso te lo pregunto para entenderlo bien. Está bien, no subestimes a la gente, puede que esté entendiendo más que vos. El tema es, vamos a empezar a trabajar sobre alimentación, vamos a empezar por lo básico, ¿sí? Digo, tenemos que empezar a que la gente se vuelva a saber alimentar. La gente no está sabiendo comer. Digo, está pasando, ha dejado de ser un sinónimo comer y alimentarse. Mucha gente come, muy poca gente se está alimentando. Y alimentarse no es caro. Sí, hay que saber alimentarse. Porque si vos fueses asesor del ministro de Salud, del presidente, en un momento de pandemia, en un momento de crisis tan fuerte como el que estamos viviendo, de ver países vecinos donde tienen saturación del sistema sanitario, tu recomendación médica, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora, en este momento? Si querés el tema complementario de hacer campañas de alimentate y come mejor, pero hoy, ¿qué le dirías a las autoridades? Mínimo, pero a ver, mínimo, porque te explico una cosa, en 30 días le mejoramos el bienestar orgánico de cualquier persona solo con suspendiendo las cosas que hoy le están generando inflamación a nivel corporal. Suspendiendo. Ni siquiera estamos hablando de que empiecen a agregar cosas buenas, sino suspender lo malo. Que para sanar hay que empezar a dejar de enfermarse. Entonces, yo con 30 días, no te estoy pidiendo 2 años, 30 días, un chico a la mañana comiendo un huevo duro mejora su perfil nutricional y sin embargo no estamos hablando de algo costoso. Es la proteína animal más barata. Pero entonces, no entendí mal, no fue un razonamiento primario. Lo que el doctor propone es enseñarle a comer a la gente nada más como la única salida para la pandemia. Me gustaría, a ver, cambiemos el tema, me gustaría también preguntarles a los doctores, en este contexto, ¿debiéramos preocuparnos más por las variantes nuevas? Si uno se contagia con las variantes nuevas, ¿tiene más riesgo de ir a una terapia intensiva? ¿No? ¿Qué pasa con estas variantes nuevas de las que tanto estamos hablando? A ver, las variantes nuevas tienen todas en común, por la mutación que hicieron, tienen mayor transmisibilidad, 30, 60, 90% según los trabajos. Con respecto al riesgo de enfermedad más grave, se discute si las variantes que tienen la variación genómica de E484K, que es la que comparte la variante Manaus con la variante sudafricana, tiene mayor capacidad de provocar enfermedad más grave. Eso está en discusión, hay algunos trabajos que sí lo afirman y otros que tienen algunas dudas. Pero en general son cepas que a uno le generan siempre preocupación, porque además todavía no hay trabajo definitivo si estas cepas son completamente neutralizadas por los anticuerpos de los individuos vacunados, ¿no? Acaba de salir recién una publicación, le digo, como una primicia creo que sobre 68.000 trabajadores de la salud. La vacuna Coronavac aparentemente fue efectiva frente a esta nueva variante. Eso es una buena noticia. Claro. Diríamos, se necesita más datos. Para la vacuna de AstraZeneca en la variante de Sudáfrica no sirvió, por eso el gobierno sudafricano dejó de aplicarla. Bien. Claro. Y devolvió la devolvió. Y la vacuna Sputnik, los datos que hay según el Instituto Gamaleya es que los bloquea. Hay una publicación submitida para publicación, que todavía no está aprobada,
que hay autores argentinos en el cual la eficacia de la Sputnik bajaría un poco frente a esta nueva variante. Bien, Eduardo. ¿No? Sí. Eduardo, te agradecemos mucho el contacto, como siempre. Eduardo López. No, muchas gracias. Un gran abrazo al doctor Martinelli y a Santa Marina. Y tratemos de trabajar juntos para tratar de encontrar una solución a esta pandemia. Está muy bien. Y a ellos también. Diego, gracias por el contacto también, Diego Martinelli. Y Claudio Santamaría, gracias por la visita. Gracias por la invitación, un gran abrazo. Obviamente, pero el tema no se acaba, lo vamos a seguir porque hay mucho para hablar todavía sobre esto. Ahí lo tenía, a ver, ¿podemos ponerlo de vuelta el mapa? Lo teníamos, ahí está. Sobre esto, ¿qué es el semáforo? ¿Saben qué es esto? Este mapa está en el teatro de operaciones, en el lugar de operaciones de todos los epidemiólogos, tratando de entender, porque de esta información